Mis hermanos, Dios me los bendiga. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Me lleno de gozo, hermanos, cada vez que vamos a compartir la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Berta Conde y estamos ubicados en la iglesia en Southside Baptist Church. Si quieren más información y un día gustan acompañarnos, la información viene ahí abajito. Entonces, nos daría mucho gusto que vinieran a visitarnos un día. Bueno, mis hermanos, como saben, nuestro lema en todo este periodo de estudios que hemos tenido se ha titulado En todo un compromiso. Y fíjense, mis hermanos, que en toda una vida de compromiso, ese es el lema que hemos estado llevando a través de estos estudios. Y el primer estudio que tuvimos, mis hermanos, se llamó El compromiso de Cristo. Y un compromiso de Cristo fue un compromiso de amor, un amor infinito, un amor que demostró, mis hermanos, en la cruz. Y Él sufrió una muerte cruel en esa cruz, ¿verdad? En esa cruz del Calvario. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos, porque sabiendo que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. El segundo tema fue nuestro compromiso con Cristo. Y es que nuestro deber es recordar, mis hermanos, que siempre estamos comprometidos en obediencia y confianza a Él. El tercer tema que vimos fue comprometidos con su palabra. Vimos que la palabra de Dios es la guía perfecta para nuestra vida. Si guardamos su palabra en nuestro corazón, mis hermanos, y si la obedecemos, hermanos, nos ayuda a no pecar contra Él. Y el tema de hoy, mis hermanos, se llama comprometidos con su iglesia. Y nuestra primera pregunta, mis hermanos, es esta. Dice, ¿qué significa para ti la iglesia? Bueno, mis hermanos, muchos pensamos que la iglesia es el edificio donde nosotros nos congregamos, donde nos reunimos, ¿verdad? Cada 8 días o 2 o 3 veces a la semana y pensamos que esa es la iglesia, cuando en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de los miembros que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro guía, que hemos recibido el Espíritu Santo como nuestro guía. Y nosotros mismos somos la iglesia, somos su templo. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que cuidar este templo, tenemos que cuidar esta iglesia. Pero no nada más es eso, hermano. La iglesia, nosotros como iglesia, tenemos muchos deberes y más que nada, como dice aquí, nuestra idea central es comprometidos con Cristo y con su iglesia. El comprometerse con Cristo como iglesia, hermanos, es un compromiso fiel, es un compromiso hacia el Señor. Y fíjense, mis hermanos, en la aplicación para la vida, hay una historia que nos relata algo que nos va a hacer pensar mucho. A veces dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, o la gallina o el huevo, verdad? Pero para que esto exista, tuvo que haber habido alguien que lo haya hecho, que lo haya puesto. Y ¿saben qué, mis hermanos? El expositor aquí nos habla sobre dice que una vez lo invitaron a un museo a ver una obra, mis hermanos. Y esta obra, él entró y vio muchas obras ahí en ese lugar. Había grandes y pequeñas y varios expositores, ¿verdad? Pero dice que sobre todas las obras que estaban ahí, había una muy grande que resaltaba y estaba en el centro, mis hermanos. Y esta obra se llamaba The Self-Made Man, el hombre que se hizo a sí mismo. Si ustedes buscan la imagen, es un hombre. Vamos a suponer, mis hermanos, que este es el cincel y este es el martillo o el mazo, como ustedes le quieran llamar, como ustedes le quieran poner, ¿verdad? Entonces, este hombre está así y se está haciendo sus piernas. Pero dice esta persona que fue al museo, dice que ella se quedó sorprendida, le llamó la atención el cómo este hombre se estaba haciendo a sí mismo. Y luego de rato ella dice, era la representación de un hombre fornido, que esculpía sus piernas de la piedra en bruto, dice, con un martillo en una mano y un cincel en la otra. Y luego dice, hermanos, la autora buscó representar la fuerza personal del que con gran esfuerzo y dedicación se labra un futuro para sí mismo.
Me quedé impresionado por un instante, pero luego me pregunté, ese hombre está haciendo sus piernas. Pero, ¿quién le hizo las manos a este hombre? O sea, él se estaba haciendo sus piernas, pero ¿quién primero le hizo las manos? Ahí tuvo que haber algo más o alguien más poderoso que hizo sus manos. Entonces, el nombre de esta estatua no tiene validez alguna, al menos para mí, mis hermanos, porque él necesitaba realmente sus manos para poder labrar sus piernas, para poder formar su cuerpo, para poder formar su cabeza, sus ojos. O sea, tenía que tener ojos para ver cómo estaba esculpiendo su cuerpo, cómo estaba esculpiendo sus piernas. Y lo dice, ese hombre está haciendo sus piernas, pero ¿quién le hizo sus manos? No hay duda de que muchos de nuestros logros son productos de nuestros esfuerzos, pero también es cierto que en primer lugar necesitamos del Señor y de otros para poder salir adelante. De la misma manera, el Señor no solo nos salva, sino que nos incorpora en una comunidad de creyentes. O sea, nosotros, como decimos, formamos la iglesia. Y nosotros como creyentes somos la iglesia, mis hermanos. La iglesia en donde juntos, siendo ministrados por el Señor y ministrándonos mutuamente, creceremos en nuestra vida espiritual. Hermanos, aquí estamos viendo que necesitamos todos de los demás. Como cristianos, como hermanos en la fe, necesitamos de nuestros hermanos. Posiblemente ellos tienen más conocimiento que nosotros, hermanos, y nosotros aprendemos de ellos para crecer espiritualmente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dice que este monumento, este hombre hecho a sí mismo, esta fue una frase clásica de 1832 que Henry Clay lo tomó para él dentro del Senado de los Estados Unidos. Y lo hizo para describir a los individuos cuyo éxito radica simplemente en los mismos individuos y no en las condiciones externas. Lo que quiere decir con esto, mis hermanos, que el hombre triunfa por sí mismo. Pero nosotros como cristianos sabemos que realmente no es así. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos de su fuerza, de su compañía en cualquier paso que demos en nuestra vida. Fíjense, mis hermanos, este hombre creía que él era posiblemente famoso por sí mismo, pero él necesitó la ayuda y el apoyo de alguien más, posiblemente de un amigo, de un maestro, de su esposa, de su padre. No sabemos, hermanos, pero en realidad todos necesitamos de la ayuda de los demás. Miren, mis hermanos, antes de empezar, vamos a hacer una oración para empezar de lleno ya con nuestro estudio. Pero vamos a dejarnos guiar por la ayuda de nuestro Señor, porque sabemos que sin la ayuda de Él, mis hermanos, nosotros no podemos entender ni comprender su palabra. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido para cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sin tu ayuda no podríamos ser nada, Padre Santo. Tú nos das la paz, tú nos das la tranquilidad, tú nos das la confianza, tú nos llenas de fe, Señor. Y tú nos guías por medio del Espíritu Santo, Padre Santo, a vivir una vida recta, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, también por cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú los bendigas, porque tú los cuides, porque tú los protejas, Padre Santo. Gracias te doy, Padre mío, y perdona mis faltas, perdona si te he fallado, Señor. Si he ofendido de palabra, Señor, o de hecho a alguien, Padre Santo, te pido perdón, Señor mío. Padre Santo, ahora te pido, Padre mío, que te quedes con nosotros, Señor, que me des palabra de sabiduría, Señor, y que prepares nuestro corazón, Señor, para poder entender tu mensaje, Señor. Pero no nada más entenderlo, Padre Santo, sino llevarlo a cabo. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos visto que este hombre de esta estatua se estaba haciendo a sí mismo. Y dentro de la iglesia, hermanos, como iglesia, como grupo, como hermanos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos la ayuda de los demás. Si vamos a tener un ministerio dentro de la iglesia, necesitamos que alguien más nos apoye. El pastor solo no puede, él necesita de cada uno de nosotros. El Señor nos ha llenado como sus hijos que somos de uno, dos o muchos talentos, Él ha estado con nosotros. Él nos ha administrado, Él nos ha preparado para poder servir dentro de nuestra iglesia. Fíjense, mis hermanos, dice
comprometidos con su iglesia. Esa es la idea central de este estudio. Ahora, mis hermanos, sabemos que en la segunda sección de la carta a los romanos, Pablo nos exhorta a una redención completa al Señor como respuesta a su poderosa obra de redención en ella. Nos indica cuáles son nuestros deberes, mis hermanos, como cristianos, comprometidos con la iglesia por medio de la participación, el amor mutuo y por el uso diario de nuestros dones espirituales. Nuestros dones espirituales, el Señor nos llena de talentos, de dones y de frutos. Los frutos vienen después, mis hermanos. Pero el Señor nos llena de esos dones, no para que nosotros los guardemos, no para que nosotros seamos celosos, no para que nosotros seamos egoístas, sino para poderlos compartir con los demás. Miren, mis hermanos, yo no conozco mucho, yo aprendo de cada uno de ustedes. Igual ustedes posiblemente una o dos palabras posiblemente aprendan, pero no es de mí, sino que el Señor es el que nos instruye, el Señor es el que nos da la palabra de sabiduría. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros como cristianos, como sus hijos, compartamos esos dones y que no los guardemos como un tesoro que no les damos uso alguno. Bueno, mis hermanos, el estudio vamos a empezar en Romanos. Vamos a estar en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, del versículo del 3 al 5. Y dice así, mis hermanos, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Miren, mis hermanos, nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos muchos miembros. Dentro de nuestra congregación hay hermanos que saben de matemáticas, de cuentas, o llevar un récord en asistencia, o hay muchos departamentos dentro de la congregación, ¿verdad? Y yo no podría hacer el papel que hace la secretaria, yo no podría hacer el papel que hace mi hermana como tesorera, o yo no podría tocar un instrumento, yo no canto con esa voz fabulosa. Entonces, cada quien tiene dones, talentos, mis hermanos, dentro de la congregación. Entonces, yo, con mi brazo, puedo hacer muchas cosas. Con mi brazo izquierdo yo no puedo hacer. Con mi brazo derecho sí puedo. Si nosotros nos falta un dedito, hermanos, estamos batallando para agarrar algo. Entonces, por más pequeño que sea o parece insignificante, hermanos, todos tienen un uso y por algo el Señor nos lo puso. Entonces, así es dentro de la congregación. Cada hermano, hermanos, somos iguales. No el otro es más ni el otro es menos. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Todos necesitamos de todos, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que dice aquí, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es cierto, es cierto. Dice, Pablo desarrolló una impresionante descripción del Evangelio. Y dice, demostró con evidencias claras la realidad caída del ser humano, su perdición y su separación de Dios, concluyendo que todos sin excepción estamos muertos y separados de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23, mis hermanos. Dice, pero la historia no termina con el infierno, sino en la manifestación de la gloria y la gracia de Dios en Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo carne y fue a la cruz del Calvario para cubrir nuestra desobediencia y pagar el inmenso precio por nuestra liberación. En los estudios anteriores, mis hermanos, hemos visto que la salvación no se gana por mérito, no se gana por buenas obras, sino que es por la ayuda del Espíritu Santo, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros mismos no podemos salvarnos, solamente el Señor puede hacerlo. Dice, todos los que hemos sido justificados en Jesucristo tenemos paz con Dios y contamos con los recursos y la presencia poderosa del Espíritu Santo para vivir una vida completamente distinta,
O sea que ya no somos como antes éramos, mis hermanos. Dice, todos los cristianos redimidos somos un pueblo victorioso, un pueblo triunfante, al que todo le ayuda bien y que no habrá nada que lo separe del amor de Dios en Jesucristo. Y aquí es algo muy importante, mis hermanos, dice, y que no habrá nada que lo separe del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos la plena confianza en el Señor, las tormentas, las dificultades afuera no nos van a debilitar. Al contrario, debemos de buscar más del Señor, debemos de buscar más de su compañía, porque con Él, hermanos, de veras, todos pasamos situaciones difíciles, todos, mis hermanos. Pero díganme, si ustedes no leen la palabra, si ustedes meditan realmente en la palabra, en lo que el Señor nos está diciendo, en ese libro maravilloso, en el que Él nos deja su guía, Él nos habla de confianza, Él nos habla de que Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios infinito. Entonces, ¿por qué vas a tener miedo ante las situaciones? Hemos visto también en los estudios anteriores que todas las cosas, como dice aquí, nos vienen a bien. El Señor no va a dejar que algo malo nos suceda. Dice, la segunda parte de la carta contiene un llamado a vivir una vida comprometida bajo el poder liberador del Evangelio. A rendirse por completo al Señor. Por completo, no en partes, por completo. Uno tiene que comprometer principalmente, como dice la idea central, un compromiso con Cristo y con su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Dice, como en un sacrificio vivo, evitando el conformismo con el mundo y descubriendo las bondades de conocer la voluntad de Dios, buena y agradable para andar en ella. Gozosos, hermanos, gozosos con... hay un canto que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y yo me gozo. Yo cuando dijeron, van a abrir las puertas de nuestra iglesia, de nuestro santuario, qué hermoso. Después de tantos meses de no congregarnos y de no vernos como hermanos, simplemente llamaditas o mensajes, es una emoción, aunque no puedas abrazarlos, no puedas estrechar sus manos, es una emoción, un gozo ver a tus hermanos que están bien. Dice, deberes cristianos que solo podrán realizar una persona nacida de nuevo. Dice, evitando el conformismo con el mundo y descubriendo las bondades de conocer la voluntad de Dios y buena y agradable para andar en ella. Pero también, hermanos, nos muestra Pablo nuestros deberes como cristianos, que solo podrá realizar una persona nacida de nuevo, liberada, entregada por completo al Señor y guiada principalmente, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Nosotros solos somos receptores. Solo recibimos de la gracia de Dios en Jesucristo, y que nuestra valoración personal debe ser verdadera y justa, evitando un falso sentido de superioridad. Lo que quiere decir aquí, hermanos, que nosotros no somos más que los demás, como estábamos hablando ahorita. Todos tenemos el mismo valor ante el Señor. Cada uno tenemos diferentes cualidades y no por eso dejan de ser importantes. Miren, mis hermanos, cada 8 días aquí en la iglesia se reparte alimentos a las casas. Estoy hablando de alimentos, de comidas ya preparadas. Y están esas hermanas que tienen el don de servicio, que se vienen desde temprano a preparar los platillos. Y no nada más a prepararlos, mis hermanos, a empaquetarlos, a separar, a poner su panecito, hasta postre, hermanos, nos entregan. Entonces, ese es un don de servicio hermoso. Y luego, al otro día, eso es un miércoles. El jueves tenemos también hermanos que vienen desde lejos, mis hermanos, que tienen ese don de compartir con los demás y traen despensas de afuera. Y también los jueves, desde muy temprano, están los hermanos organizando los paquetes para llevar las despensas a las familias necesitadas. Y también están los hermanos que las llevan hasta la casa. Entonces, hay hermanos que preparan alimentos, que empaquetan los alimentos y van y entregan a las casas. Hay hermanos que preparan los paquetes de despensa, que se juntan y están repartiendo en las camionetas que vienen en los carros y las están subiendo. Hay un montón de hermanos que tienen ese don de servicio. Y aparte de eso, hermanos que los llevan hasta las casas. Entonces, es hermoso. Entonces, cualquier servicio que tengas dentro de la iglesia es hermoso. Tanto, hermanos, como el hermano que mantiene la casa del Señor limpia.
es un privilegio. Miren, ahí en Houston tengo una hermana que no, es una palabra por decir peleaba, pero no peleaba en realidad, pero ella siempre dejaba que el santuario fuera de ella para llevar la limpieza. No sé si todavía lo haga, pero ella se dedicaba a llevar la limpieza del santuario. Y a otros nos tocaba limpiar los baños. Y eso, hermano, nos hace menos. El Señor se goza por cada uno de nosotros que prestamos nuestro servicio a nuestros hermanos, porque estamos prestando nuestro servicio principalmente cuando nos comprometemos con Cristo, no importa qué es el ministerio que esté sirviendo dentro de la iglesia, siempre y cuando te mentalizas que es primero para el Señor y después para nuestros hermanos en la fe. Dice en 1 Corintios 15:10, mis hermanos, dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el que nos hace trabajar, la gracia de Dios, su fuerza. Estábamos hablando de este hombre que se hizo a sí mismo y que logran triunfos y eso, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos, como decimos, no se puede mover una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú vas a hacer un trabajo nuevo, pídele al Señor que caigas en gracia en las personas con las que vas a tener la entrevista. Pídele al Señor que esos trámites que están pasando, que estás llevando a cabo, que pasen primero por sus manos, que sea Él el que verifique, que sea su voluntad la que se cumpla. Pídele al Señor en todo momento, con la plena confianza y la fe y la certeza de que el Señor te va a contestar conforme a su voluntad. Ahora, mis hermanos, dice, Pablo no deja que el creyente se establezca en una relación única con el Señor, sino que establece la ilustración del cuerpo para vincular y unir a todos los creyentes. Hermanos, no somos llaneros solitarios, porque el llanero solitario, si se acuerdan de ese programa, también tenía toro, o sea, solo no andaba. Bueno, no somos llaneros solitarios, espirituales, únicos e individuales, sino una multitud de miembros espirituales unidos en el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo se complementan mutuamente los miembros de la iglesia, mis hermanos? Todo cuerpo humano es una unidad perfecta en medio de una gran diversidad. Los miembros del cuerpo son muchos y cada uno realiza funciones diferentes para beneficio de todo el cuerpo. Hermanos, dice que los miembros del cuerpo son muchos y cada uno realiza diferentes funciones dentro de él. Miren, mis hermanos, si ustedes como misioneros van a otros lugares, ¿verdad? Aunque debemos de empezar primero con nuestra iglesia, ¿verdad? Pero como misioneros van a otros lugares. Y aún ahí, en ese lugar, aunque no hablemos el mismo idioma, se complementan y empiezan a hacer un mismo trabajo solamente para la honra y gloria del Señor. Entonces, no importa de qué raza sean ni qué lenguaje hables, porque todo lo hacemos para el Señor. Somos una unidad, somos un cuerpo, no importa dónde estés. Dice, los miembros... Existe una diversidad saludable que es necesaria y vital dentro de ese cuerpo. Nosotros no somos iguales, pero formamos parte del cuerpo de Cristo y todos somos útiles y necesarios dentro de ese cuerpo al ser miembros de los unos de los otros, miembros de esa iglesia, de esa congregación donde tú te reúnes, de ese local donde tú alabas al Señor. Somos uno mismo. Dice, los miembros del cuerpo de Cristo no pueden vivir de manera aislada o fuera del cuerpo. Eso es imposible, mis hermanos, porque entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Podemos estar escuchando o viendo la Biblia en la televisión o estudiando nuestra Biblia dentro de la casa, mis hermanos, pero vas a quedar nomás con tu propia idea. Nosotros podemos ver la Biblia, leer la Biblia, y tú la entiendes de una manera, yo la entiendo de otra, y el que está acá la entiende de otra manera. Y si nos juntamos, hermanos, cada quien trae una idea, y la idea nos ayuda a cada uno. La tuya, la mía y la de él nos ayuda a cada uno. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que yo leo o que yo estudio la Biblia dentro de mi casa, si nada más te quedas con tu propio pensamiento. El Señor te está hablando dentro de esa palabra. Yo sé que el Señor te está hablando de esa palabra.
dentro de esa palabra. Pero el Señor también quiere que, como si tú recibiste a Cristo en tu corazón, Él quiere que tú aprendas de tus demás hermanos, que los busques, que busques también la sabiduría de ellos, la sabiduría de tu pastor, la sabiduría de cada uno de tus hermanos en la fe. Dice, es nuestro deber reconocer y vivir de acuerdo con el orden creado por nuestro Dios, para nuestro desarrollo espiritual por medio de la unidad indisoluble de su cuerpo. Él quiere que estemos unidos. El Señor por eso, si ustedes se fijan cómo Él buscó apóstoles para que lo acompañaran. Él nunca anduvo solo tampoco, mis hermanos. Dice, en Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y fíjense, mis hermanos, algo hermoso aquí. Toda la palabra del Señor es hermosa. Toda la palabra es hermosa. Dice aquí, y me gustó esto, dice, el que enseña, el que sirve, lo tiene que hacer con amor, con gozo, mis hermanos. Dice, el que preside con solicitud y también el que exhorta. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Yo siempre he dicho y hablo sobre el cantar, ¿verdad? Porque pues es el tema que me gusta también. Pero hay que decirle al hermano que participe. Porque lo que el Señor quiere que él lo que Él recibe dentro de ese canto es lo que tú le estás entregando con el corazón. Que si quiere participar en algo dentro de la iglesia, anímalo. Hermano, tú puedes, desarrolla tus dones, desarrolla tus talentos dentro de la congregación. Porque muchas veces, hermanos, estamos apartados, estamos nomás viendo como si fuera una obra o algo, ¿verdad? Estamos sentados en nuestra banquita, en nuestra sillita, viendo al hermano que está cantando o al hermano que está dando un estudio o X cosa, ¿verdad? Que estemos dentro. Miren, hermanos, a veces tenemos obras dentro de la congregación para crismas o, ¿verdad? Varias obras dentro. Ahorita, ya saben, a causa de esto, pues no se va a poder hacer. Pero hay hermanos que tienen talento, que tienen dones para escribir, para tocar un instrumento, para cantar. Entonces, mi hermano, te animo a que todo lo que tú sabes hacer, lo reconozcas y que sepas que es para la honra y gloria del Señor. Cuando tú piensas que todo lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes hacer, es para la honra y gloria del Señor. Y de ahí tú se lo entregas a la iglesia también, a tus hermanos que te aman y que quieren verte participar. Y el Señor se va a gozar. El Señor se va a gozar cuando vea que tú estás ahí parado, mi hermano. Dice, el Señor goza de una familia numerosa, hijos e hijas liberados y regenerados en Jesucristo por el Espíritu, hermanos. Pablo pasa a aplicar la ilustración del cuerpo y sus miembros a la realidad de los cristianos y su involucramiento espiritual dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Señor goza de una familia numerosísima, hijos e hijas, liberados y regenerados en Jesucristo por el Espíritu que viene de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, mis hermanos. Dice, estas diferencias podrían hacer pensar que cada cristiano debería andar por su propia cuenta, pero el Señor no quiere eso. Aunque de la mano del Señor, sin embargo, el Señor ha previsto esa situación y ha provisto un cuerpo único en donde todos estos miembros, mis hermanos, tan diversos y sin distinción, se encuentren bajo un mismo Señor y Salvador, y se sirvan mutuamente y permanezcan unidos bajo un mismo Dios. El Espíritu Santo, quien incorpora a todos los creyentes sin distinción en el cuerpo de Cristo. La pregunta 4, hermano, dice, ¿conoces cuáles son tus dones espirituales? Hermano, si no lo conoces, nomás piensa, pídele al Señor que te muestre. Pide en oración y que Él sea el que te indique cuál es tu don. Y el Señor te va a poner en ese lugar donde quiere que tú le sirvas.
donde Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Pero pídeselo al Señor en oración y confía en su palabra y Él te va a poner en el lugar correcto, donde tú debes de estar parado, si es que no conoces cuáles son tus dones. Pero no nada más es un don, hermano, hay muchos dones que tenemos y a veces no sabemos cuáles son. Hasta que el Señor te pone en el lugar correcto, Él sabe, ¿sabes qué? Este es tu don y en aquí es donde participas y aquí es donde puedes servir. Puedes desarrollar muchos dones después, mi hermano. Dice, el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, el Señor te va a poner ahí donde Él quiere. Dice, el Señor nos muestra nuestro lugar en el cuerpo al entregarnos uno o más dones espirituales que serán de utilidad y bendición al resto de los hermanos de la iglesia. Los dones espirituales son las capacidades espirituales inmerecidas dadas por Dios de forma soberana a todos sus hijos e hijas, sin excepción, hermanos, solamente a todas sus hijas e hijos, para que sean de utilidad para provecho de otros cristianos y para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Hermanos, a veces tendemos a pensar que los únicos ministerios útiles son el de diácono o pastor o, ¿verdad? Pensamos que los más altos dentro de la congregación, mis hermanos. Pero no, o sea, todos tienen validez, todos tienen gran importancia. Dice, Dios ha creado una diversidad de dones, algunos muy visibles como el de la enseñanza o la predicación, y otros menos visibles como el de servicio o el de misericordia. Sin embargo, todos ellos son necesarios, mis hermanos. El apóstol dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en 1 Corintios 12, 20, 21 nos dice así, mis hermanos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque todos necesitamos, mis hermanos. Todos necesitamos de cada parte de nuestros hermanos en la fe, de cada miembro dentro de nuestra congregación. El que todos los cristianos nacidos de nuevo, sin distinción, formen parte del cuerpo de Cristo en general y de una comunidad local en particular, nos demuestra que no hay cristiano que pueda decir, no necesito de una iglesia. O la iglesia no me necesita. Hermano, te necesitamos. No te quedes ahí sentado, te necesitamos de veras, necesitamos tu ayuda. A veces hay cosas que un solo hermano dentro de la iglesia está haciendo todo. Te necesitamos, anímate. Pídele la guía al Señor y dile al Señor que te muestre cómo hacer las cosas, cuál es tu don, porque realmente la demás iglesia y cada uno de nosotros te necesitamos, hermano. Dice, somos responsables delante de Dios por el don o los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y todos nosotros necesitamos del ejercicio, de los dones de los otros miembros de la iglesia para nuestro crecimiento espiritual. Hermano, si tú no me ayudas, posiblemente no voy a crecer espiritualmente, porque necesito de tu palabra de sabiduría, esa palabra que el Señor pone en tu corazón. Necesitamos ser fieles al poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Recordemos que nuestro compromiso principalmente es con Cristo. Y cuando tú reconoces que tu compromiso es principalmente con Cristo, entonces vas a empezar a servir realmente dentro de la iglesia. Vas a empezar a compartir tus dones con cada uno de los miembros de la iglesia donde tú estás establecido, mi hermano. Dice, ejercerlos con fe de acuerdo con las características del don o dones recibidos con diligencia y con alegría. Debemos cambiar nuestra perspectiva y no pensar en la iglesia como un auditorio, mis hermanos, donde nada más estamos sentados y estamos viendo la obra. No, mi hermano. Dice, o teatro en donde muchos van a observar y solo son unos pocos, solo son los que van a servir. En realidad todos somos parte de un equipo en donde no hay suplentes y donde el entrenador celestial, hermanos, dice donde no hay suplentes y donde el entrenador celestial ha decidido que todos sus jugadores deberán estar en los puestos que Él les ha dado para que estén activos por todo el tiempo que dure el partido. Por todo el tiempo que el Señor te tiene permitido estar aquí, hermano.
Entonces, hermano, por favor, por favor, comparte con nosotros tus dones, hermano. Si tienes miedo en algo que quieres hacer dentro de la congregación, entrégale tus miedos al Señor. Si tienes dudas, pídele al Señor que dé sabiduría. Hermanos, todos, cada uno de nosotros, miren, cuando a mí me informaron que a mí me iban a tocar dar los estudios dominicales, ¿verdad? Y más que los iban a transmitir mis hermanos, me dio un poco de temor. Y digo temor porque primeramente mi temor es fallarle a mi Padre Celestial. Ahí está mi temor. Y lo que hice fue pedir la ayuda de mis hermanas. Nosotros nos reunimos no me acuerdo cómo se llama la página esa donde nos reunimos, pero cada 15 días tenemos la reunión esta de mujeres, y les dije a mis hermanas, me va a tocar, entonces pido de su ayuda, y pedí que oraran por mí. Entonces, realmente, hermanos, necesitamos de cada miembro de nuestra iglesia, ya sea en oración, ya sea en el de servir, necesitamos de nuestros hermanos. Entonces, sí es cierto, nos da un poco de miedo, pero el Señor nos lo quita. Nos quita todo ese temor, y más si tenemos el apoyo de nuestros hermanos con sus dones, con su experiencia, al aconsejarnos. Entonces, hermano, sí se puede, hermano. Dice, necesitamos ser fieles al poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Recordemos que nuestro compromiso es con Cristo y con su iglesia. Eso no hay que olvidarlo nunca, hermano. Ahora en Romanos 12, 9 al 16 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, mi hermano. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestras propias opiniones. Aquí sí pegó fuerte, hermanos. O sea, siempre hay que pedirle la sabiduría a nuestro Padre. Dice, los cristianos no somos egoístas, los cristianos no deben ser egoístas, sino que se alegren con las bendiciones de los demás y lloren con los que sufren, que nos gocemos por las bendiciones que han recibido por parte del Señor. Y llorar en sus tristezas. A veces un hermano o alguien cercano pierde un ser querido y hermanos, díganme si no te duele el dolor que está pasando esa persona o ese hermano en la fe. ¿Por qué? Porque te duele su dolor, tú sientes su dolor, tú sientes su tristeza, pero también hay que gozarnos, mis hermanos, cuando el Señor los hace que progresen, que el Señor los llena de bendiciones. Pablo ha enseñado que no existen cristianos solitarios. El Señor los ha establecido a todos bajo la unidad de su cuerpo y los ha dotado con dones espirituales para servir. La relación entre los creyentes debe mostrar un amor que permee, que se quede establecido todos los aspectos de la vida, que abarque todo, mis hermanos, de la vida en común. Es un amor sin fingimiento. Tiene que ser verdadero, no solo de palabra. Debe buscar el bien y rechazar todo lo malo. El amor debe ser fraternal, reconociendo que nuestra relación es de hermanos y hermanas en Cristo y que todos somos hijos de Dios. El amor que el Señor espera de nosotros debe mostrar estima y respeto por los demás, como aconseja también el apóstol Pablo a los filipenses, al decirles que busquen estimar cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como dicen Filipenses 2, 3 al 4. El cristiano tiene una confianza fortalecida por el Señor y por eso no duda en mirar al futuro con gozo. Él sabe que el Señor cumplirá sus promesas, confiado de que tiene un Dios todopoderoso. Esa esperanza lo sostiene en medio de las pruebas y las dificultades de la vida diaria. La suma de estas dos características lo lleva a permanecer constante en la oración porque sabe que el Señor tiene cuidado de su vida presente y futura. Un cristiano que ama
Está siempre dispuesto a compartir lo que tiene para satisfacer las necesidades de los demás. Un cristiano que ama no mantiene una actitud hostil, mis hermanos. Estas características hacen que los cristianos se mantengan con un mismo parecer, eviten colocarse por encima de los demás y que fomenten la humildad y busquen aprender unos de otros, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos comprometidos con Cristo y su iglesia. Somos un cuerpo, tenemos muchos dones, debemos proveer amor abundante. El Señor nos mostró su infinito amor de forma práctica por nosotros. De la misma manera, el amor debe regir toda relación entre los hermanos y hermanas en Cristo. Mis hermanos, este fue el estudio de este día y vamos a animarnos, hermanos, de veras, vamos a animarnos. Somos una iglesia y necesitamos unos miembros de los otros, si no, no podemos avanzar más que nada en la obra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos llene de ese gozo para servir. Padre bendito, grande y misericordioso, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor infinito, Padre Santo. Gracias porque tú nos has dado unos hermanos y unas hermanas en Cristo, Padre Santo, para que podamos apoyarnos mutuamente en tu obra, Padre Santo. Te pido, Señor, que llene nuestro corazón de amor y de confianza a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles a ti para poder desarrollar tus dones, Padre bendito. Te doy las gracias por este día, Señor, y te pido que nos cuides, nos protejas durante el resto de la semana, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en esta semana, Señor. Posiblemente ellos se sienten solos, se sienten tristes, Señor, pero que busquen tu protección, Señor, que busquen tu guía, Señor. Que busquen de ti en todo momento, Señor, porque tú los vas a llenar de ese gozo, Señor, y que ellos no están solos, Señor, porque tú estás con ellos en todo momento. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.